Ya. Bueno, hemos hablado de la historia de la tuberculosis, de la etiología, de la patogenia, que hay un complejo primario y un complejo secundario. Estamos hablando de la historia en cuanto al tratamiento, ¿no? Que recién en 1947 se desarrolló o se descubrió un tratamiento a base de streptomicina, luego estuvo la isoniazida, y últimamente ya hay varios antibióticos como la rifampicina y otros antibióticos de nueva generación y otros que vayan a descubrirse posiblemente porque siempre están apareciendo cepas resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, una constante búsqueda de antibióticos para el tratamiento en humanos, ¿no? En animales no se hace. ¿Cuál es la situación actual, más o menos? ¿No? Bueno, un poquito está retrasado, pero está peor en este momento. A partir de 1990, la Organización Mundial de la Salud decreta una alerta sanitaria en el mundo, ¿no? Y se calcula que había en ese momento 40 millones de personas. Creo que en este momento se ha duplicado o triplicado, debe haber más de 150 millones de enfermos de tuberculosis. Y cada año casi enferman 9 millones, ¿no? Por año. Entonces, es una enfermedad emergente. Seguramente entre las enfermedades emergentes, con el doctor Soleto van a incluir esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad emergente por varias situaciones, ¿no? Como la densidad de la población que va aumentando cada año, el SIDA, que es una enfermedad que produce inmunodepresión, ¿no? Hay la resistencia a los antibióticos. Las cárceles son también un lugar ideal para el contagio de estas enfermedades. Y en nuestro medio, por ejemplo, los micros, ¿no? Que van repletos de gente muchas veces, y por ahí debe haber algún enfermo con tuberculosis, está tosiendo y está difundiéndose esa enfermedad, ¿no? No sé si ustedes siguieron los acontecimientos cuando al que era prefecto de Pando lo tomaron preso y lo llevaron a la cárcel. Entonces ese señor estaba en primer lugar estresado porque lo encarcelaron y otro que llegó a un ambiente muy contaminado de presos que tenían tuberculosis, ¿no? Entonces, esa es la situación de esta enfermedad. En cuanto a las características morfológicas de la enfermedad, estos son bacilos cortos, delgados y a veces curvos, que miden alrededor de 2 a 4 micras de largo por 0,3 a 1,5 micras de ancho, ¿no? Y la característica muy importante de estos bacilos son bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Son bacterias inmóviles, no se mueven, no tienen esporas y tampoco cápsulas. Bueno, en el humano se los encuentra en forma de rosario, ¿no? En cadenas. Y estos bacilos son un poquito más grandes que el Mycobacterium bovis, ¿no? Si se las ve especialmente al microscopio electrónico, vamos a verlas como bacilos que tienen como unas vacuolas en su interior, ¿no? Pero ya les voy a mostrar una fotografía real. Esta es una fotografía real. O sea, las micobacterias en general producen lesiones granulomatosas, ¿no? Y esta justamente estas son lesiones, este es un perro, y estamos viendo estos pequeños nódulos a nivel de la piel, ¿no? Entonces, al ser una micobacteria, produce esta característica de lesiones granulomatosas. Cuando hacemos las coloraciones con Ciel-Nielsen, esta es una coloración de Ciel-Nielsen. Este es un perro del que llegó al hospital. Por supuesto, no es el único caso que nos llegaron. Nos han llegado ya varios casos.
Lo coloreamos primero con la coloración panóptica y vemos como unos bacilos incoloros, ¿no? Pero no tenemos la seguridad, entonces procedemos a colorear con Ciel-Nielsen y ahí vemos la característica de esos bacilos de color rojo, ¿no? Son micobacterias atípicas que, consultando con un médico amigo, también me dice que en humanos hay estas micobacterias atípicas, ¿no? Pero es a nivel de la piel, pero no son propiamente bacilos tuberculosos, son especies diferentes, pero que son micobacterias. En cuanto a las características del cultivo, son bacterias aerobias, crecen a esta temperatura de entre 37 y 38 grados. El periodo de incubación es de 3 a 6 semanas. El pH a la que se desarrollan es a 7.4 o 8, ligeramente alcalino, para el Mycobacterium tuberculoso, y de un poquito ácido, 5.8 a 6.9 para el Mycobacterium bovis. Hay varios medios de cultivo que se utilizan para el bacilo, tenemos el Lowenstein-Janssen y otros, pero todos contienen yema de huevos, papa y glicerina, ¿no? El medio de Stanbridge se utiliza para bovinos principalmente. Bueno, si alguien quiere dedicarse a la investigación, esos son los cultivos que se utilizan. En cuanto a la resistencia de este bacilo tiene moderada resistencia al calor y a la desecación. Resiste a los ácidos, ¿no? Por eso es un bacilo ácido alcohol resistente. Resiste a los ácidos más que a los álcalis, ¿no? Medios alcalinos no se desarrolla muy bien. Los rayos solares directamente y por algunos minutos u horas lo destruye. Era sensible a la streptomicina isoniazida, aunque ahora hay otros medicamentos, ya a estos creo que hay mucha resistencia, y hay otros antibióticos los cuales se está utilizando en el momento en humanos. En cuanto a la epidemiología, hay cierta predilección de los bacilos por las especies, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium bovis son más susceptibles los bovinos, ¿no? Y en segundo lugar, también los bovinos pueden infectarse de Mycobacterium tuberculosis y en menor posibilidad al Mycobacterium caprae. Los bovinos, ¿no? En cambio, el hombre es susceptible más al Mycobacterium tuberculoso, pero también puede contagiarse del Mycobacterium bovis, ¿no? De los bovinos. En cuanto a la vía de transmisión, generalmente la vía aerógena, por la vía respiratoria, y alguna vez también por la vía enterógena, ¿no? O sea, el aparato digestivo. Entonces, en humanos, por la vía digestiva puede producirse por la ingestión de leche y sus derivados crudos que contengan bacilos, ¿no? Puede ser la vía digestiva o la vía aerógena también en humanos, ¿no? Las dos son importantes. Los pelos, que bueno, por supuesto que están la especie que está en más contacto con el hombre, a veces contraen la infección del hombre y también de los bovinos. Y, por ejemplo, en cachorros muchas veces se les da leche cruda a los cachorros de bovinos, entonces pueden infectarse de ahí. Los gatos pueden contraer la infección de bovinos, cuando se alimenta principalmente con leche de bovinos, y también del hombre, por estar en estrecho contacto. Entonces, por eso se dice que es una zoonosis. Y en las enfermedades zoonóticas no hay, eso les vuelvo a recordar, en las enfermedades zoonóticas no hay tratamiento para los animales, solamente se hace en el hombre. Y en los animales en cautiverio, el mono contrae la infección del hombre.
Eso lo hemos visto inclusive en un parque de nuestra ciudad, ¿no? Que nos llevaron un mono al hospital, se le hicieron las pruebas y al final se detectó que murió, se le hizo histopatología y se detectó que tenía lesiones y el bacilo a nivel de pulmón, ¿no? Entonces, por eso es que los animales salvajes, ¿no? No deben estar bueno, hay una controversia que no deben estar en cautiverio, y también que no deben tenérselos como mascotas, ¿no? Porque esos animales están susceptibles a muchas enfermedades que tiene el hombre, entre eso la tuberculosis, ¿no? ¿Por dónde se elimina el bacilo? Se elimina de las secreciones bronquiales, ¿no? A través de la tos. También puede eliminarse por las heces, la orina, moco vaginal y también la leche. En cerdos, principalmente por las heces. Bueno, en caninos pueden haber lesiones carnívoros o lesiones fistulosas de la piel y ganglios linfáticos. Los bovinos y porcinos son los más receptivos a los bacilos tuberculosos, ¿no? De acuerdo a las especies. Las razas está en relación especialmente al tipo de explotación, ¿no? ¿Cuáles razas están más susceptibles? Por ejemplo, las razas de leche, ¿no? Porque están más aglomeradas y porque están sujetas a mayor situación de estrés por la ordeña, ¿no? Y están en estrecho contacto ahí, ¿no? Pero entre las razas lecheras, la más susceptible es la raza Jersey. No sé si ustedes van a llevar en producción de leche, ¿no? Es una raza muy productora de leche, pequeña, pero tiene mucha susceptibilidad a tuberculosis. Generalmente con la edad aumenta la posibilidad de que se contraigan tuberculosis. Y eso es lógico porque los animales van disminuyendo en su capacidad inmunológica, ¿no? Van perdiendo las defensas. Y generalmente a bovinos de 6 años de edad es más probable que se infecten. El sexto va unido a la explotación. A nivel de campo, por ejemplo, se utilizan bueyes y están sujetos a estrés. Entonces pueden enfermar. Y otras causas externas tenemos que nos causan más baja resistencia, como la mala alimentación. Esto es muy importante. La excesiva explotación de estos animales, los partos numerosos, el trabajo fatigoso y persistente, o sea, durante mucho tiempo, causan estrés en los animales y van a predisponer a la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, seguimos, ¿sí? Se puede encontrar tuberculosis o nódulos tuberculosos en el tracto digestivo aproximadamente en el 10 a 20% de los casos. Pero para que ocurra a nivel del tracto digestivo, aquí estamos viendo nódulos a nivel del intestino, se necesitan grandes cantidades o dosis de micobacterias que ingiere el animal, ¿no? Porque siempre los ácidos del estómago pueden matar al bacilo, ¿no? Pero si son muchos pueden pasar del estómago a los intestinos. Otra causa por el que es menos la frecuencia por la vía digestiva es que en los pastos se diluye la cantidad, o hay menor cantidad de bacilos, aunque se eliminen, va a haber siempre menor cantidad de bacilos en los pastos, ¿no? Muchas veces cuando se utilizan vacas tuberculosas que dan de lactar a terneras a veces de las cuales su madre murió, o por alguna causa no pueden amamantar sus madres, se llaman madres nodrizas. Estas madres pueden transmitir tuberculosis
terneros recién nacidos, ¿no? En los niños hay que tener mucho cuidado, pueden infectarse con leche que no es pasteurizada o no es hervida principalmente, ¿no? Hay que tener cuidado, hay unos, no sé si han visto alguna vez o han escuchado, pasan por la calle unos carritos con un parlante donde se escucha el balido de una vaca, ¿no? Y venden leche. No sabemos la procedencia de esas leches y hay el riesgo de que si damos a los niños puedan contraer tuberculosis, ¿no? Especialmente si no está hervida. Pasteurizada no es esa leche, ¿no? Pero al hervir también ya pierde sus cualidades nutritivas, ¿no? Ese es otro problema. Por la vía congénita, algunas vacas pueden tener metritis tuberculosa en baja proporción, el 5%, y pueden infectar al feto a través del cordón umbilical, ¿no? Pero es muy raro. Igualmente la vía conjuntival, alguna vez se han encontrado nódulos tuberculosos en la conjuntiva o en el ojo, no tiene mucha importancia. En la vía mamaria, sí, el 1 a 2% de las vacas con tuberculosis llegan a tener mastitis tuberculosa y estas eliminan el bacilo tuberculoso. Les cuento un caso respecto a esto. Cuando estábamos trabajando en el proyecto de mejoramiento genético, hicimos un chequeo de tuberculosis tuberculosis y brucelosis en algunos gatos lecheros y encontramos que varias personas estaban de tuberculosis en una granja y que el origen probablemente era la leche, porque en la leche habían bacilos tuberculosos, ¿no? La vía venérea, los toros pueden contraer la infección de vacas que tengan metritis tuberculosa, ¿no? Pero no es muy frecuente. Puede haber lesiones en el prepucio en los toros, en los testículos y ganglios linfáticos regionales. Si hacemos inseminación artificial de toros que no han sido chequeados contra tuberculosis, hay la probabilidad de que ese semen venga contaminado y fácilmente se transmite a través de la inseminación artificial a vacas susceptibles, ¿no? Entonces, por eso es importante que el semen provenga que el semen que vamos a utilizar de los toros sea estéril, ¿no? Que los toros sean bien controlados de varias enfermedades de tuberculosis, brucelosis, campylobacteriosis, tricomoníasis y otras enfermedades, ¿no? Porque en el semen se conservan muy bien muchos microorganismos porque están a muy bajas temperaturas. En humanos, vamos a hablar en humanos porque es una zoonosis y es importante conocer un poquito más. En tuberculosis con Mycobacterium bovis pueden ocurrir en el 20% de los casos y generalmente van a ser pulmonar o extrapulmonar. Extrapulmonar se difunde a través a veces de la sangre y puede llegar a riñones. Han habido casos de tuberculosis en riñones, en hígado, y esos casos es una tuberculosis muy agresiva, ¿no? Los veterinarios que están haciendo muestreos o están haciendo chequeos de tuberculina en gatos infectados deben tener mucho cuidado con no contagiarse de tuberculosis, ¿no? De esos animales. En los búfalos, el Mycobacterium bovis también es el que causa la enfermedad, es igual que en bovinos, y las pruebas para el diagnóstico en esta especie es igual que para bovinos, ¿no? En humanos, que los signos clínicos en humanos son muy similares al de los animales también, ¿no? Es importante hacer notar que
También los humanos presentan una tos seca y frecuente, dolorosa y con secreción bronquial mucosa. Si están afectados los pulmones, por supuesto que va a haber dificultad respiratoria o disnea, ¿no? Fíjense la figura de este señor, muy parecida a este animal. Hay un enflaquecimiento progresivo. Hay fiebre fluctuante, o sea, fiebre en la mañana o en la tarde, en la noche. Debilidad. En vacas va a haber una disminución en la producción de leche. El enflaquecimiento es progresivo. Puede haber diarreas si afecta al aparato digestivo. Ganglios linfáticos inflamados o aumentados de tamaño. Aquí está, ganglios linfáticos agrandados o superficiales. Puede haber orquitis en los machos. Hay emaciación. O sea, este estado ya es emaciación, un estado de enflaquecimiento muy acentuado. Si aparece en la ubre, puede haber hinchazón y endurecimiento de la ubre. Timpanismo en rumiantes, principalmente. Y mastitis, que se presenta en los cuartos posteriores principalmente. En ovinos y caprinos puede haber también problemas respiratorios, una neumonía. Y en equinos lo que destaca es la rigidez del cuello, ¿no? Puede haber también tos y secreción nasal. Inclusive en muchas especies, y eso lo pudimos ver en el Prado, donde hace muchos años se detectó tuberculosis, y muchas vacas no mostraban signos clínicos, algunas sí, pero otras no mostraban signos clínicos, y la producción de leche era casi normal. Pero cuando se los mandó a matadero, porque salieron positivas a la prueba de tuberculina, se pudo detectar tuberculosis en órganos como el riñón en algunas, otros en el vaso inclusive, pulmones, ¿no? Cuando no afecta órganos vitales, a veces no afecta el estado físico del animal, ¿no? Solamente cuando afecta órganos vitales como pulmones, que es un órgano vital, ahí puede llegar a afectar la condición física del animal. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico va a ser importante, la historia, signos clínicos y los datos de necropsia. Si alguna vez tenemos que hacer, no le tengan miedo a abrir un animal, ¿no? Para eso hemos estudiado veterinaria, ¿cierto? Y en las prácticas se hace necropsias, ¿no? Y tenemos que, nomás con los cuidados necesarios, por supuesto, hacer las necropsias, ¿no? Una prueba de rutina que se hace, una de las pruebas analíticas de rutina que se hace para cualquier enfermedad es el hemograma, ¿no? Y generalmente vamos a encontrar monocitosis, ¿no? Yo les cuento el caso. Tenía un alumno que un poquito le fallaba la cabeza, pero tenía a veces momentos de lucidez. Y me dice un día, doctor, he traído una muestra de sangre al laboratorio de una vaca que comienza a enflaquecer, ¿no? Y así hay otras vacas también, pero he traído de esa, y mire este resultado. Y veíamos una monocitosis acentuada. Entonces ahí en clase, inclusive me comentó, estábamos pasando clases, por supuesto, en ese momento presenciales. Entonces, delante de sus alumnos yo les digo, ¿por qué no le hace la prueba de tuberculina? No solamente a ese, hágales a todo lato. Y hicieron la prueba de tuberculina y encontraron el 10% de atos, en el ato de bovinos tuberculosos, ¿no? Entonces, pero el hemograma ya nos dio una pauta. No es para decir que por la monocitosis ya es tuberculosis, no. Pero nos dio una pauta junto a la historia y signos clínicos, que es importante. Eso no tenemos que olvidar, ¿no? Para dar un diagnóstico no es solamente laboratorio, sino la historia clínica detallada, un examen físico, que es lo que tratamos en la materia de patología clínica. Pero ya como clínicos estamos hablando de estas enfermedades, tenemos que nomás hacer análisis de laboratorio, ¿no? O sea, utilizar
las diferentes pruebas analíticas para tratar de llegar a un diagnóstico. O sea, no es solamente que con el ojo yo voy a decir es tuberculosis, no. Tengo que cerciorarme, utilizar otros medios para tener seguridad en el diagnóstico. Entonces, de rutina lo que se hace es una buena historia clínica, los signos clínicos, si tenemos oportunidad de hacer la necropsia, el hemograma, que es herramienta básica, y ahí vamos a ver el aumento de monocitos. En humanos se hace también rayos X, ¿no? Se hace bacteriológico, se hace baciloscopía, que es del esputo, o sea, de la secreción bronquial, se hace la coloración de Ziel-Nielsen y se observa. El cultivo y el aislamiento, eso no es un trabajo de rutina porque es muy laborioso y largo el aislamiento. Pero lo que se hace de rutina en humanos es la baciloscopía, ¿no? La coloración de Ziel-Nielsen. También los rayos X, que son importantes, ¿no? Y en animales se hace... les cuento un caso. No le voy a decir qué colega, pero un colega viene y me dice, ¿por qué no me haces un hemograma? Le hago el hemograma y ¿qué es lo que detecto? Y detecto leucocitosis y una monocitosis. Entonces le digo, vos tienes una enfermedad bacteriana localizada y crónica, le digo, ¿no? Sería bien que te chequee un médico. Entonces va donde el médico y justamente le dice, bueno, vamos a hacerle estos otros estudios y detectan que era tuberculosis, que tenía tuberculosis el colega, ¿no? Y comenzaron a hacerle el tratamiento y más o menos recuperó, ¿no? Pero él no sabía en qué momento se había infectado, tampoco me contó él, o sea, la historia clínica era importante. Ocurre que él, un muchacho que vio en la calle, que era era conocido de él, lo encontró en un estado lamentable en la calle, como los pitilleros ahí, agachado, sentado en una acera, y le dice que tenía. Seguro que te has dedicado a las drogas, y al final le dijo que sí. Entonces lo llevó a su casa, le hizo hacer pruebas y sí le encontró que era tuberculosis. Entonces él le llevaba la comida, le dejaba con las precauciones en su cama, ¿no? Hasta que recuperó el muchacho, pero a los años le detectaron que él se contagió de tuberculosis, ¿no? Por hacer a veces una labor humanitaria, corremos ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos jóvenes que ustedes ven en la calle, ustedes están viendo pitilleros en los canales, están saliendo, ahora se puede ver que los canales están saliendo a las avenidas, y es gente que no se alimenta bien. Entonces está inmunodeprimida esas personas y muchos de ellos deben ser seguramente tuberculosos. Tienen tuberculosis, tienen SIDA, ¿no? Entonces están muy expuestos esas personas a contraer tuberculosis. Bueno, en animales, lo que se usa de rutina para el diagnóstico de tuberculosis es la prueba de tuberculina. Aunque humanos también le hacen la prueba de tuberculina en niños, ¿no? En adultos ya no se hace. Pero en animales son pruebas de rutina, las pruebas de tuberculina, ¿no? Y ya vamos a ver las pruebas de tuberculina que hay. Hay la cutáneo cervical comparativa, la simple en la tabla del cuello y también la anocaudal, ¿no? Y después cuando un animal muere, pues podemos hacer las coloraciones con la coloración de Ziel-Nielsen, de los bacilos, ¿no? El año pasado fue así, o este año, nos mandaron unas muestras de unos nódulos que sospechaban de tuberculosis, que era del mazadero, y sí eran bacilos tuberculosos, ¿no? Bueno, después hay otras pruebas que se pueden hacer, como por ejemplo histopatología, por supuesto que demora un poquito más de tiempo. Hay las pruebas de PCR, aunque no están disponibles. Hay las pruebas de de ELISA, ¿no? Y otras pruebas que se están implementando, pero
hasta el momento todavía no hay una prueba que pueda sustituir para hacer en Athos, una prueba que pueda sustituir a las pruebas de tuberculina, ¿no? Están tratando de desarrollar la prueba de polarización fluorescente para tuberculosis. No sé si en este momento ya lograron establecerla como prueba ya oficial, aunque creo que no. Entonces, en el diagnóstico son las pruebas de tuberculina las que estamos usando ampliamente. Se basa en una respuesta inmunitaria adquirida de base celular, ¿no? No se olviden que en la inmunidad hay una inmunidad celular y hay una inmunidad por anticuerpo, ¿no? Entonces queda en la memoria muchas veces en los linfocitos la formación de anticuerpos contra esa enfermedad, y en eso se basa estas pruebas de tuberculina. Tenemos 3 pruebas que se utilizan y hay que saber en qué casos voy a utilizar, ¿no? La prueba anocaudal, que se hace en los pliegues no sé, cuando ustedes levantan la cola, van a ver 2 pliegues en la cola, en la base de la cola, y se inocula en un pliegue, se inocula en forma intradérmica, 0,1 ml de tuberculina bovina, PPD bovina, y en el otro hay que medir, por supuesto, el grosor de ese pliegue o del pliegue del otro lado, ¿no? Y la lectura se hace a las 72 horas, ¿no? Se puede palpar o medir el grosor del aumento de la piel. Bueno, es una prueba simplemente para detectar atos positivos, ¿no? Rebaños infectados. No es de muy alta confiabilidad porque es una zona muy sucia y pueden haber infecciones secundarias al introducir la aguja, ¿no? Pero de todas maneras puede darnos la pauta de que si hay o no infección en el acto. Y después ya podemos utilizar la cervical simple, o a veces directamente también se utiliza la cervical simple, ¿no? Si aquí ya le salió alguno positivo, hay que repetir con la cervical simple, o directamente con la cervical simple. Se hace el mismo procedimiento, ya se hace eso en la tabla del cuello, más adelante les voy a mostrar. Se coloca 0,1 ml de tuberculina PPD bovina en la tabla del cuello. Antes se mide el grosor de la piel, ¿no? Y a 72 horas después de la infección se mide nuevamente el grosor de la piel y cuánto hubo de aumento. Ya vamos a ver una tablita donde les voy a mostrar en qué casos son positivos y sospechosos y negativos, ¿no? Entonces, es la prueba anocaudal, la prueba cervical simple. Y ahí tenemos, ¿no? La cervical simple se coloca aquí y hacemos esta figura en la parte media del cuello, ¿no? Generalmente primero se corta con una tijera el cuello. Bueno, algunos hacen lo rasuran puede ser con un bisturí, pero siempre a veces hay la probabilidad de ocasionar pequeñas lesiones y eso, o inflamaciones, y eso puede inflamar la piel y aumentar el grosor de la piel. Entonces, mejor, yo por experiencia les digo, mejor cortar con una tijera, ¿no? Y ahí hacer la inoculación. Entonces, primero se mide el grosor y después se coloca la tuberculina, ¿no? Hay los calibradores, ¿no? Sí. Hay unos calibradores especiales, ¿no? Para medir el grosor de la piel, aunque también, bueno, en el comercio, si no hay estos calibradores, se pueden utilizar los que utilizan en las ferreterías, que son calibradores para medir en milímetro el grosor de los tornillos o pernos, ¿no? También son
son buenos. Pero generalmente la persona que va a hacer la inoculación, que hace la inoculación, tiene que hacer también la lectura. No puede hacer otra persona porque esa persona sabe en cuánto está presionando el calibrador para medir el grosor, ¿no? Si otra persona va a medir diferente de repente, ¿no? Entonces, una persona tiene que hacer la inoculación y la misma tiene que hacer lectura a las 72 horas. Cuando es la PPD, cuando es la prueba comparativo, generalmente se pone aquí la PPD aviar y aquí abajo se pone la mamífera, ¿no? Ya vamos a ver en qué caso se utiliza eso. Ya, pero esto es más para la tuberculina. No estamos viendo aquí la tuberculina anocaudal, pero es en el pliegue, en uno de los pliegues de la cola. Y esta, la cervical comparativa. Esta es una prueba más, o sea, para hilar más finos, como se dice. Es para aclarar la condición de algunos casos sospechosos, cuando se utiliza primero la tuberculina anocaudal o a veces la tuberculina cervical simple. Si son animales especialmente de alto valor, conviene hacer la prueba cervical comparativa. Igualmente se coloca en esta parte, ya les dije, ¿no? 0,1 milímetros en esta parte de la tuberculina PPD mamífera, ¿no? En la tabla del cuello y ¿dónde está? Y 0,1 milímetros, no está explicando bien aquí. Y 0,1 milímetros se coloca aquí de la tuberculina mamífera y aquí en esta parte se coloca 0,1 milímetros de la tuberculina aviar, ¿no? Vamos a ver cómo se interpreta. La lectura igual se hace a las 72 horas. Hay que medir también el grosor de la piel en ambos lugares, ¿sí? Antes y después de haber inoculado la tuberculina. ¿Cómo se interpretan estas pruebas? En la prueba cervical simple, ¿no? que en la cervical, en la anocaudal, a veces se mide, a veces no, simplemente si ha habido aumento de grosor en la piel ya se considera positiva, ¿no? Pero en la cervical simple podemos medir el grosor de la piel mejor, ¿no? Si hay un incremento hasta de 3 milímetros en el espesor de la piel, es un caso negativo. Y sospechoso va a ser desde cuando hay un incremento de 3,1 hasta 4 milímetros de grosor de la piel en relación a la primera lectura, es sospechoso. Y positivo es cuando hay más de 4,1 milímetros o más de la piel en relación a la primera lectura, se considera positivo, ¿no? Eso en la cervical simple. Y en la comparativa, igual, donde se ha colocado la tuberculina aviar, si es superior en 0,1 milímetros a la tuberculina mamífera o bovina, se considera negativa, ¿no? Porque aquí están detectando la reacción de micobacterias atípicas, ¿no? O de otras bacterias que nos producen también, pueden producirnos reacción a la tuberculina. Sospechosa, cuando la tuberculina bovina o mamífera no excede de más de 3 milímetros que la aviar, ¿no? Esa se considera sospechosa. Y positiva es cuando la tuberculina bovina excede en más de 4 milímetros a la aviar, ¿no? Entonces, esta tablita siempre los que van a hacer pruebas de tuberculina, especialmente comparativa y la cervical simple, deben tenerlos a mano para interpretar. Porque es la prueba de rutina que se hace para tuberculosis, es la prueba más confiable. ¿Cuál es la sensibilidad de estas pruebas? Bueno, no es ninguna prueba casi hay de 100% de confiabilidad, ¿no? Pero más o menos nos dan
Está una sensibilidad del 75-85% la caudal y una especificidad del 96%. La cervical simple de una sensibilidad de 80-85% y una especificidad del 80%. Y la comparativa que nos da una mayor sensibilidad y también mayor especificidad, ¿no? Entonces uno puede escoger cualquiera de las pruebas dependiendo de cuál es la situación del hato rebaño. Ya, ¿qué problemas hay en esta prueba de tuberculina? Que pueden reaccionar, por eso se utiliza la prueba comparativa muchas veces, porque puede reaccionar al Mycobacterium avium y también al Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias ambientales o atípicas que ya les he mostrado en el caso de ese perro, ¿no? Entonces pueden reaccionar a esos micobacterias, por eso hay que hacer mejor la comparativa si es que sospechamos de que hay la infección en el hato. Y también hay otras bacterias como nocardia, que es más o menos frecuente, esto lo vemos nosotros en problemas dermatológicos de la piel en perros, y no va a ser diferente en bovinos. Son bacterias que pueden darnos unas reacciones falsas positivas a la prueba de tuberculina. Cuando se colocan, por eso es que no debemos colocar ninguna sustancia irritante donde se va a colocar la tuberculina, ¿no? Por ejemplo, el yodo, otros desinfectantes pueden causar una inflamación en el punto de inoculación. También en las fases iniciales o en las fases muy avanzadas de tuberculosis, tampoco reaccionan los animales, ¿no? En un estado de anergia, se llama, ¿no? Los animales viejos tampoco a veces reaccionan a la prueba de tuberculina, ¿no? Y también cuando hay una baja de defensas antes del parto y después del parto. Esto ocurre en tuberculosis y también ocurre en brucelosis, ¿no? Antes del parto o después de unos días del parto hay una baja cantidad de anticuerpos contra la infección y pueden no reaccionar los animales. Los tratamientos con corticoides también pueden influir en las reacciones tuberculosas. No va a haber una vaca positiva si lo colocamos corticoides, no va a reaccionar posiblemente, ¿no? Y la mala alimentación, ¿no? Estados de debilidad muy avanzada, esos animales no van a reaccionar a la prueba de tuberculina, ¿no? Y por último están pues las causas de mala administración de la tuberculina, ¿no? Es intradérmica, o sea, en la dermis. Si colocamos subcutánea, pueden los animales no reaccionar, ¿no? O a veces se coloca la tuberculina y está pasando a través de la piel hacia afuera. La tuberculina también son otras causas de fallas en el colocado de la tuberculina, ¿no? Entonces siempre los veterinarios deben tener ya prácticas en la inoculación, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, es más o menos en esta posición, en este ángulo, se introduce la aguja y antes de introducir la tuberculina, apretar el émbolo de la jeringa, se hace una pequeña torsión y recién se inocula, ¿no? Porque a veces no se llega a inocular muy bien cuando se mete así y a veces se sale la tuberculina, ¿no? Entonces hay que hacer esta operación, torcer y recién apretar el émbolo de la jeringa. Entonces hay cositas, pequeñas cosas que el veterinario que está haciendo las pruebas debe conocer y tener algunas destrezas, ¿no? No es nomás que cualquiera lo coloca. En cuanto al tratamiento, ya estamos hablando de una enfermedad zoonótica y no hay tratamiento. No hay tratamiento en animales. En humanos sí, ¿no? Y eso es algo que por favor, jóvenes, entiéndanlo muy bien, ¿no? Hay varias enfermedades zoonóticas y mis ex alumnos
Me preguntan todavía, ¿qué voy a hacer con esta enfermedad, doctor? ¿Cómo voy a tratar en estos animales? ¿No? Ahí tenemos tuberculosis. Tenemos leishmaniasis ya en perros. No se deben tratar esos casos, porque son enfermedades en las cuales si hacemos un mal tratamiento podemos crear gérmenes resistentes y que si de ahí se contagian los humanos no va a haber medicamentos con qué tratar al humano, ¿no? Entonces, en esas enfermedades zoonóticas no se hace tratamiento en animales por el riesgo de crear gérmenes resistentes a esas enfermedades, ¿no? Bueno, en humanos se hacen tratamientos con antibióticos, isoniazida, estreptomicina, rifampicina y otros antibióticos que actualmente deben estar ya en uso porque constantemente están cambiando de antibióticos, ¿no? Porque en algunos casos ya hay resistencia a estos antibióticos. En el control, no hay tratamiento para esta enfermedad, entonces las pruebas de rigor para el control de esta enfermedad son las pruebas de tuberculina. Y el sacrificio de los animales o mandar al matadero los animales positivos, ¿no? Bueno, allá ya el que va a hacer la inspección de carnes decide si ese animal tiene una tuberculosis localizada, por ejemplo, en los pulmones, bueno, se decomisa el pulmón. Pero cuando es una tuberculosis generalizada, se decomisa toda la res, ¿no? La desinfección, bueno, estos son otros cuidados, normas generales, desinfección de los establos, higiene y control. A ver, escuchen bien aquí. Higiene agreguen aquí, control sanitario del personal de la lechería. Agreguen. Aquí sí. No sé si yo puedo agregarlo. Ahí vamos a ver. Control. Control. Control sanitario. Bueno. Bueno, aquí le disminuimos de letra. Bueno, después lo vamos a hacer eso. No sé dónde está, me está tapando la pantalla aquí. Ya, pero el control sanitario, ¿no? El control sanitario del personal, o sea, debe controlarse si ese personal no tiene tuberculosis, porque podría contagiar a los animales, ¿no? Entonces, es importante. Como les piden, por ejemplo, el control sanitario a los vendedores en los mercados, ¿no? Seguramente les exigen la prueba de esputo, ¿no? Hacer la prueba por lo menos de coloración de Ciel Nielsen en ese personal que vende alimentos en los mercados. Yo pienso que les piden eso. Igual debería ser en las lecherías, ¿no? Que el personal tenga su control sanitario, ¿no? Buen manejo del hato, buena alimentación, ¿no? Controlar el movimiento de ganado, no cualquier ganado puede entrar a la granja, debe chequearse previamente. Y en humanos cortar la cadena de transmisión, ¿no? En humanos sí se vacuna, hay una vacuna que se coloca creo que en los niños, ¿no? Y es importante. Y hay algo que dicen los investigadores, ¿no? Va a ser imposible erradicar en humanos la tuberculosis si antes no controlamos en los animales, ¿no? Debido a que es una enfermedad zoonótica. ¿Cuál es la situación regional de tuberculosis? Bueno, en humanos más o menos esta tasa de incidencia yo creo que ha aumentado un poco, ¿no?
la tasa de incidencia por cada 1000 habitantes estaba entre 12 y 79, más, ahora debe estar más pegado a 79 tal vez, ¿no? En actos de leche, eso estamos hablando de humanos, ¿no? En actos de leche está entre 6 a 39%. Hay actos que no tienen tuberculosis, pero hay actos que sí tienen una incidencia alta de tuberculosis. La única institución que viene realizando esfuerzos para controlar tuberculosis es FEDEPRE desde hace ya varios años atrás, pero solamente en sus asociados, ¿no? Recién el gobierno ahora ha entrado al plan de erradicación de brucelosis y creo que tuberculosis más, pero no hay un apoyo muy decidido del Estado, ¿no? O sea, ya se ha iniciado el programa, ¿no? Pero hay poco apoyo gubernamental, ¿no? Porque imagínense, bueno, a un productor grande que venga, que aparezcan 3 vacas con tuberculosis, no le significa mucho, ¿no? Pero a un campesino de 5 vaquitas, que 2 sean con tuberculosis, pues, ¿qué va a hacer el campesino? No va a querer vender, no va a querer sacrificarlo. Entonces tiene que haber un incentivo de parte del gobierno para indemnizar al productor por esas pérdidas. Y eso, yo lo he visto, el programa de control de brucelosis no está, el de tuberculosis también no está consignado esa parte, ¿no? Entonces, por supuesto, a los gobiernos les interesa más gastar en la compra de aviones, armas, otras cosas, pero no a veces velar por la salud de la población. Porque estamos hablando de enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, enfermedades que a veces son silenciosas, pero que están causando grave daño en la población humana y también animal, ¿no? Entonces, falta ese apoyo del gobierno a los productores para indemnizarlos por la pérdida de esos animales, ¿no? O si no, no podemos utilizar la fuerza pública y decir, bueno, a la fuerza lo llevamos y le estamos quitando al productor pues una fuente de su sustento, ¿no? Entonces, es lo más importante que el apoyo económico del gobierno en estos casos. Y a veces ahí están los fracasos en los programas de erradicación de enfermedades, que el gobierno no contempla esa indemnización o el programa no contempla. Entonces los esfuerzos que se hagan por tratar de erradicar estas enfermedades no son tan satisfactorios, ¿no? Y pueden durar muchos años. Y por otra parte también está la voluntad del productor ¿no? Y hacer, eso es importante, entre los veterinarios debemos conocer la importancia de estas enfermedades como enfermedades que pueden afectar a la salud del hombre, ¿no? Hablarle en palabras sencillas del peligro de estas enfermedades. Tal vez ellos no conocen muy bien, pero es el veterinario que tiene que concientizar al productor, ¿no? Y ustedes vieran cómo cuesta concientizar, especialmente, yo le estoy diciendo a muchos, no será todos, pero a muchos productores que uno cree que van a entender el problema, especialmente algunos ganaderos grandes, que es difícil hacerles entender, que hay que eliminar esa vaca. Yo he trabajado muchos años con el control de brucelosis, con algunos cabañeros grandes, no todos, por supuesto, son iguales, pero cuesta hacerles entender, no quieren eliminar los animales positivos, ¿no? Y ahí está el problema muchas veces en tratar de controlar las enfermedades, en la decisión y la cooperación que presente el propietario. Bueno, aquí tenemos más o menos unas pérdidas anuales por tuberculosis, y lo vemos en dólares, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, Argentina, que es un gran productor de carne, ¿no? Y hacen las pruebas de tuberculosis. Pese a eso, todavía Argentina pierde 20 millones de dólares por tuberculosis. México igual, un gran productor de carne, pierde 30 millones, Chile 11.5 millones, Paraguay está entre $670.000,
Uruguay 1 millón, Estados Unidos 10 millones. Estamos viendo en Estados Unidos, que decimos un país que no es uno de los países más adelantados del mundo, pero aún tiene problemas de tuberculosis y también tenía de brucelosis. Ya les voy a contar un caso cuando lleguemos a ver brucelosis, ¿no? ¿Qué otras cosas nos representan las pérdidas económicas por tuberculosis, ¿no? En el procesamiento del ganado, a nivel del matadero, por ejemplo, ya lleva un productor su res al matadero, ya tiene que pagar, de entrada tiene que pagar ya, ¿no? Y peor si le decomisan, la pérdida va a ser en algunos casos total o parcial, ¿no? El decomiso puede ser total o parcial. Las pérdidas en leche pueden ser de 10% menos de leche al día, ¿no? Entonces, todo eso nos representa pérdidas adicionales que nos ocasiona la tuberculosis. Bueno, y eso sería todo. Preguntas si tienen, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, Presidenta, lo escuchamos. ¿qué preguntas tienen? Pues está todo tan claro. Doctor, una preguntita. Creo que, Sí, adelante. Cuando dijo que depende de cómo se elimina al animal, puede ser total o parcial, dijo, si es que tienen los pulmones, la infección de la tuberculosis. Esto va hacia la parte nasal también, entonces iría la cabeza más eliminado. No, o sea, se localiza muchas veces solamente en los pulmones. Entonces, solamente el pulmón se elimina, ¿no? Porque los nódulos tuberculosos están a ese nivel, no están en otro lado, ¿no? Eso se llama tuberculosis localizada, ¿no? Pero en los otros casos, a veces la tuberculosis es miliar, o sea, pequeños nódulos del tamaño de granos de mijo o sorgo, y en esos casos se elimina toda la red, ¿no? A veces están los nódulos dentro de los músculos, en hígado, en vaso, corazón, ahí se elimina todo el animal, toda la carcasa, toda la red se elimina, no se, ¿no? Pero muchas veces, muchos de los casos son tuberculosis localizadas, ¿no? Que generalmente, por eso decimos que la localización principal son pulmones, porque entra por vía aerógena. Alguna vez entra por la vía digestiva, entonces ahí la difusión es en todo el organismo, aunque también a veces de la tuberculosis pulmonar puede en algunos casos pasar a tuberculosis generalizada, ¿no? Pero más es por la vía digestiva que puede generalizarse la infección, ¿no? De todas maneras, en la inspección de la carcasa, de las vísceras, para eso están los veterinarios que hacen inspección en los mataderos. Tienen que ver dónde están localizados los nódulos, ¿no? Y tienen que tomar la decisión de eliminar toda la carcasa, todo el animal, o simplemente localizado si está localizado, ¿no? Ahora, yo yendo unas veces al matadero, que le había sugerido a un colega que puedan tener un pequeño laboratorio allí en el matadero, y todos los mataderos deberían tener. Y los veterinarios tienen pues que desarrollar un poquito algunas habilidades. No es nada difícil hacer una coloración de Ziel-Nielsen y ver al microscopio los bacilos, son fácilmente reconocibles. Y así hay otras etiologías, otras enfermedades que con coloraciones simples, observaciones simples al microscopio se pueden detectar. Pero eso yo creo que depende mucho del interés de cada veterinario, ¿no? En hacer un mejor servicio al matadero. En el matadero se ven miles de casos interesantes, ¿no? Importantes muchas veces, que hay que diagnosticarlo, que hay que detectarlo.
¿no? A veces simplemente nos basamos en la parte macroscópica, pero en la microscópica no estamos tomando en cuenta, ¿no? Y a veces porque va a tardar el tiempo en el diagnóstico, no lo mandan esas muestras al laboratorio, ¿no? Y en el caso de tuberculosis, pues se tiene que dar el diagnóstico casi de inmediato, porque se tiene que decidir ese animal se descarta totalmente o se destina para el consumo, ¿no? Entonces, un pequeño laboratorio con pruebas básicas, por lo menos, deberían tener los mataderos, ¿no? Los mataderos han sido mis alumnos que han pasado por las aulas, han pasado han estudiado veterinaria, entonces ya depende mucho de la voluntad de esos colegas para hacer un mejor servicio. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes. Entonces, le voy a pasar a Camacho Marisol, ¿sí? A Camacho Marisol le voy a pasar las diapositivas y la parte hablada también. ¿Ya? Si no tiene más preguntas, entonces nos veríamos el próximo lunes. Ya, doctora, hasta luego, gracias. Bien, bien, jóvenes, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, jóvenes.